noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Conciencia Electoral, un espacio dedicado para dar a conocer a los candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena. Esta noche contamos con dos invitados. La primera es Cristina Vinuesa, tecnóloga en enfermería, estudiante de Derecho y miembro del Observatorio Ciudadano de Control Electoral. Luego contaremos con la participación del candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena, economista David Sabando Elizalde, de la alianza Únete, Lista 100, conformada por el Movimiento Renacer Peninsular Lista 65 y el Partido Social Cristiano Lista 6. Quienes se unan a esta transmisión tienen la oportunidad de preguntar a los entrevistados sobre los temas que estaremos tratando. A continuación, tendremos a nuestra primera invitada. Ella es Cristina Vinuesa, miembro del Observatorio Ciudadano de Control Electoral. Muy buenas noches, Cristina. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches. Gracias, Olguita, por la invitación. Un saludo fraterno a la península de Santa Elena. Gracias. Gracias a ti. Yo sé que en este momento estamos precisamente en el debate presidencial y te has dado este tiempo. Yo sé que tú eres una de las personas que más activas el tema del observatorio y con tus consultas, con tus preguntas y sobre todo con las recomendaciones que siempre estás haciendo en varios ámbitos. Eso es lo que vamos a hablar precisamente esta noche y sobre todo porque también es necesario que toda la parte femenina de este país pues se una y haga eco del cambio que queremos hacer a partir de nuestro voto. Así que vamos empezando, primero indicando a los ciudadanos ecuatorianos, vamos a ir a las urnas el 7 de febrero. Y vamos a depositar nuestro voto en medio de una situación muy singular que vive el país y el mundo. El país bajo la preocupación de no repetir lo que en el pasado hemos vivido. De alguna manera, el de haber tenido esa sensación de que los resultados promulgados no corresponden a la elección popular. Y segundo, es la pandemia, lo que significa ir a los recintos electorales con el temor de además ser víctimas del contagio del COVID-19. Así que, Cristina, muy buenas noches. Buenas noches, Olguita. Sí, efectivamente para los ciudadanos es una fecha importante, es un año electoral, ya estamos en campaña, vemos que ya estás entrevistando tú a todos los candidatos por la provincia y así a nivel nacional. Entonces se conformó este Observatorio Ciudadano de Control Electoral justamente pensando en que es importante que el ciudadano se sienta que su voto está siendo respetado en las urnas y que existe y debe existir una transparencia electoral, ¿no? Exactamente. Vemos que en el Observatorio Ciudadano se han tejido muchos temas, ¿no? Hay algunos que a lo mejor son competencia que puede intervenir. Hay otros que lamentablemente solamente es como para tomar nota y ver por dónde van las cosas, ¿no? ¿Qué de este tema y durante este tiempo que sé que desde el mes de diciembre pues, se ha conformado, cuáles han sido los puntos más álgidos que se han dado en este último tiempo? Cristina. Sí, se escuchó entrecortado. Sí, se te cortó apenitas. Escucha pregunta, Olguita. Ya, lo que te preguntaba era un poco de este recientemente conformado observatorio. ¿Cuáles son esos puntos más álgidos que se han generado en este último tiempo, precisamente por las circunstancias tanto del CNE como del Tribunal Contencioso Electoral? Se han generado algunas cosas. Cuéntanos un poquito de cómo van. Bueno, el observatorio se lanzó el 17 de diciembre del año pasado, pues de 2020, en Quito, en las instalaciones justamente de la Casa de la Democracia en el CNE en Quito, ¿no? Ahí hicimos el lanzamiento oficial, ya con la directiva que tú la conoces, que está presidida por el doctor Francisco Huerta como coordinador nacional, está el doctor Simón Espinosa como
subcoordinador nacional, y está el coronel Pazmiño como director ejecutivo, y está el doctor Hernán Toral como secretario nacional. Esa es la directiva del observatorio. Y sí, efectivamente hemos estado observando, ¿no? Ciertos situaciones que se han conformado, por decirlo así, entre el contencioso electoral y el tribunal electoral. Nosotros que todo se resuelva en honor a la transparencia y también siguiendo la ley, ¿no? Siguiendo la ley, la Constitución y las reglas claras como deben de ser. Ese es mi planteamiento, y decir sobre la situación que está todavía sin resolverse sobre estas dos entidades electorales que hoy son tan importantes y vitales en este proceso. Claro, entre esas situaciones que se han ido generando, pues está el tema del control de la propaganda electoral, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas que tengo entendido, también se está originando documentos para que esto pues se vea, ¿no? Se revea y también se ponga digamos, un alto a situaciones que se están yendo de alguna forma de las manos, ¿no? ¿Cómo va el tema del trámite y qué es lo que han hecho hasta este momento? Bueno, efectivamente, nosotros nos llamó mucho la atención y vimos también el comportamiento de la ciudadanía que se adhirió a esa alarma, por decirlo así, donde veíamos que un político estaba utilizando, pues, en su propaganda electoral. El observatorio envió un comunicado también con esa alarma, ¿no? Que no nos parecía que estaba bien, que debería darse en la ley, y también lo que dice el COIP respecto a las personas que están ya con sentencia, ¿no? Perfecto. Hay una suerte de pronto pensar que los ciudadanos como que no van a ir o no van a ir a las urnas de la manera como se espera, ¿no? De una forma masiva para que puedan pues, ejercer este derecho. Por dos cosas. Primero, por el hecho de que no se sabe con respecto a los temas de bioseguridad cómo se van a tratar finalmente en el recinto electoral. Y lo segundo, que es mucho más complicado todavía, es que quienes están en mesa, imagínate, no tienen que llevar incluso la prueba PCR que les cuesta $60, por decirlo menos, y que sumado, restado, lo que tendrían que pagar como multa, a lo mejor dicen, mejor me quedo en mi casa, no contraigo el COVID y tampoco no tengo que gastar tanto dinero, entonces, porque a lo mejor le va a ir mejor pagando la multa. Eso es una preocupación, me imagino, también de parte del observatorio. Bueno, ya el Consejo Nacional Electoral aclaró eso de allí y dijo que a las personas que van a estar en las juntas receptoras del voto se les va a hacer una prueba rápida, ¿no? IGP, con el tema con el Ministerio de Salud, con ayuda de ellos, o sea, no les va a costar nada, ¿no? Se les va a hacer esa prueba y por ende, pues no habría ningún inconveniente por ese lado con esos temas y ese reparto. Además, también están los kits que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, y además también un protocolo sobre bioseguridad que ellos también ya tenemos un poquito de falla en la transmisión, está fallando un poco el internet de nuestra invitada. Esperemos que le... hicieron una de prensa, bueno, entonces ese creo que quedó... A ver, ¿ahí me puedes escuchar, Olguita? Sí, ahí te estoy escuchando bien. Antes se cortó un poco y no pudimos escuchar. No sé si porque estás en el teléfono, eso hace que a lo mejor te están llamando, te entran mensajes y hace que tengas fallas. Qué pena. Sí,
Bueno, no sé si me escuchaste en la primera explicación donde te comentaba que ya el CNE corroboró que se le van a hacer pruebas rápidas a las personas que van a estar en las juntas receptoras del voto, conjunto al Ministerio de Salud. ¿Sí, me escuchaste? Sí. Sí, eso lo escuchamos. La parte de pronto que también estabas hablando un poco del tema de bioseguridad y de la manera como ya también se han establecido algunos parámetros. Sí, correcto, correcto. Ya también hay un protocolo de bioseguridad y las reglas sobre tratando de no repetir un poco, pero y también con nuestro gel, de todas maneras, siempre tener las precauciones personales, cada uno, como cuando... Bueno, seguimos presentando un poquito de falla. Ya me están informando pasos que están dando. Pero ahí estamos un poco seguimos con las fallas del internet y creo que ya se fue nuestra invitada, además. Vamos a ir a una pausa y hasta eso pues se restituye un poco la comunicación con nuestra invitada. Oye, parece que se ve. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí te escucho. Ok, entremos a 5. Bueno, hemos regresado con Cristina Vinuesa. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo esta noche a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Y estamos hablando un poco de todo lo que acontece antes, durante este tiempo, con el observatorio y a través del Observatorio Ciudadano de Control Electoral, que nos parece muy interesante el hecho de que este observatorio haya nacido y que se encuentre en acción en algunos aspectos en estos últimos días. Cristina Vinuesa es parte del observatorio a nivel nacional, ella está en la provincia del Guayas. Nos parece muy interesante el trabajo que se viene haciendo a través de ese observatorio, Cristina, y por eso queremos saber un poco por qué es necesario que la gente empiece a generar una mejor actitud para ir a las urnas, porque al momento todavía no se puede decir que hay total apatía, porque no sabemos cómo se va a reaccionar finalmente el día de las elecciones, pero la idea es precisamente a través de este programa hacer conciencia un poco entre todos los que nos están siguiendo y decirles, bueno, hay que ir a votar, es importante ir a las urnas, ¿por qué? Bueno, Olguita, sí, efectivamente el voto es fundamental, es importantísimo, no solamente porque en historia pues muchos sabemos y conocemos que muchas vidas se dieron para, o sea, se sacrificaron para poder lograr tener este voto y este derecho a ser parte de una decisión que también nos afecta. Entonces, votar es parte de un derecho fundamental que hoy tenemos que cuidarlo y que tenemos que ejercerlo. Entonces, yo creo que sí es importante que la gente tenga conciencia que en estos momentos la votación, el ir a votar
va a cambiar la diferencia también, porque nosotros vamos a, en estos momentos, a votar por el futuro de cada uno, de nuestra familia, de nuestros hijos, el progreso y lo que queremos y lo que necesitamos. Entonces, que nosotros vayamos a las urnas a poder poner por quién o quién merece nuestro voto es importante, no solo porque es obligación, sino porque es un derecho fundamental. Así es, y si tenemos ese derecho y a su vez pues tenemos también la responsabilidad, es una responsabilidad compartida entre todos los ecuatorianos, el hecho de que podamos poner en esa tan comentada y malavida de situación que en su momento se ha generado, sobre todo estos últimos tiempos en el tema de la asamblea. Siempre cuando hablábamos de la asamblea hablábamos de los padres de la patria, ¿no? Gente que estaba allí precisamente haciendo un trabajo por todos los ecuatorianos. Eso se ha venido a menos en estos últimos tiempos, precisamente por la mala acción que estos padres han hecho en ese espacio. De alguna manera, nosotros pues tenemos esa necesidad a nivel ya sea como medio de comunicación, ya sea como ciudadano, como cualquier ciudadano que está interesado en que definitivamente haya una transparencia en la información. ¿Cómo el observatorio va a ejecutar su trabajo en ese tiempo de elecciones? ¿Cuáles son las acciones que tú sabes que en concreto se van a ir dando durante ese tiempo? Bueno, la misión del observatorio, tú sabes que es que va a realizar estos seguimientos, estas auditorías, de alguna forma, de todas estas etapas del proceso, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? Del proceso electoral. Esto es sumamente importante porque es con el fin de garantizar la transparencia de los resultados. Entonces, somos parte de este observatorio. Tenemos ya, como te comentaba, pues directivas en todas las provincias del país y la directiva nacional tiene 6 coordinaciones, que es la una, análisis de procesos informativos, la otra es análisis de procesos de elaboración de papeleta, la otra, análisis de procesos de la distribución del material electoral, la otra es el análisis de procesos de lo que es la votación de las juntas receptoras, de las mesas receptoras de voto, la otra, el análisis sobre los resultados en las direcciones provinciales y en el CNE, y el otro, estos análisis de los simulacros que ya esta semana se están iniciando. Estos 6 coordinaciones están también reflejadas en cada una de las provincias en las directivas. Entonces, el trabajo va a ser en conjunto y en equipo, tanto las provinciales como la nacional, para poder captar esta información que la nacional vaya enviando y poder irla analizando para poder dar cada uno pues su reporte, y la nacional pues analizar todo esto de aquí para poder dar un reporte final sobre su trabajo, ¿no? Esa es la idea y cómo está organizado el observatorio electoral de nosotros. Claro, hay una coordinación que tú mencionas que es precisamente del proceso de la papeleta, y mira tú esto que ha acontecido en esta semana, y que justamente un candidato al mirar la impresión de la papeleta dice, este no es mi logo representativo de mi movimiento, y lo hace precisamente este candidato que muchos dicen nadie lo conocía y ahora lo conocemos precisamente por ese error garrafal que le cuesta $500,000 a todo el pueblo ecuatoriano. O sea, le hemos hecho una propaganda ahí, dicho sea de paso. Entonces, en esa intervención, ¿cómo actúa el observatorio? Bueno, ahí se está analizando justamente lo que ha sucedido, los resultados sobre lo que va a ejecutar, pues en este caso el poder que es el CNE, porque es un poder del Estado, pues, pues, es así, ¿no? Y tenemos que esperar a ver cuáles son sus resoluciones y cómo va a terminar en ese sentido esa parte, esa situación que se ha presentado, sumamente lamentable y sumamente preocupante, porque estamos hablando de dineros del pueblo, ¿no? Entonces, eso nos preocupa sobremanera. Claro, y entonces está en esa disyuntiva de quién fue, quién es el responsable, etcétera. Sí, tenemos que esperar que ellos hagan su investigación interna y ya, pues,
siga el proceso, lo que tiene que suceder internamente y lo que tiene que suceder, me imagino que hacia afuera. Nosotros somos, como tú sabes, pues observadores, nosotros hacemos la voz de alarma, estamos viendo esto, qué sucede con esto, y pedimos también pues que por favor nos notifiquen cómo están los procesos, y de ahí nosotros tenemos que también hacer una evaluación, que eso lo hace pues ya un área destinada, y el reporte final de todo lo que está sucediendo. Esos son partes del proceso, ¿no? Lamentablemente esto no estaba, yo creo, dentro de ningún proceso, nunca yo lo he visto en ningún proceso electoral que ha sucedido eso. No sé si tú sabrás de alguno, tal vez en los años, no sé, de ninguna de las últimas elecciones, o por lo menos yo no lo he visto esto de aquí. Bueno, tendremos que ver qué sucede, pues, ¿no? Tenemos que ver cuáles son qué es lo que arroja el CNE y esperar que nos notifiquen eso de ahí para nosotros también tenerlo como parte del proceso, porque nosotros también ya hicimos esa voz de alarma, ¿no? Claro, ahora imagínate, por ejemplo, desde Salinas, de Santa Elena, perdón, se hizo una visita hoy hacia el director de la Delegación Provincial Electoral de Santa Elena, y obviamente remarca el hecho de que hay que, dentro de de las acciones que hace, en este caso, todos los observadores, ¿no? Los observadores que vienen de fuera, los observadores que están internamente, en este caso nosotros, todos los integrantes de este observatorio, y él dice, ustedes tienen que posteriormente a esto hacer un informe, que ese informe es de 3 semanas después, luego de 3 meses se hace, pero mientras tanto está transcurriendo ya el hecho de que se están dando prácticamente los resultados, y se genera una serie de circunstancias en torno al proceso y a los informes. O sea, como que no es como en el tiempo o al tiempo, sino que se está únicamente mirando desde lejos, que es obviamente lo que compete. Pero ¿cuáles serían allí las acciones que se pudieran al menos dar a conocer, ¿no? Decir que hay algo que no está bien antes de que se termine de hacer el informe, pero ya irlo anunciando? ¿Es algo que ustedes tienen previsto hacer dentro del observatorio? Bueno, nosotros tenemos que basarnos en la ley y del reglamento sobre los observadores que tiene ya el CNE. Nosotros tenemos que acogernos hacia ella, pues, ¿no? Entre esas está, pues, el que tenemos que ser objetivos, que tenemos que ser imparciales, transparentes, neutralidad y el respeto por la por esta parte legal interna, ¿no? O este reglamento que ellos tienen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que adherirnos a eso, pues, efectivamente. Pero sí, efectivamente, si nosotros vemos algo, nosotros hacemos un reporte y efectivamente, pues todo eso tiene que ser transparentado en el momento oportuno, que lo considere tanto la directiva del observatorio y que sea prudente dentro del proceso, pues, ¿no? Electoral también, ¿no? Claro. Ahora, durante este tiempo y de aquí hasta el 7 de febrero, ¿habría algún tipo de consulta que se esté haciendo a través del observatorio para conocer si es que efectivamente las papeletas, por ejemplo, van a estar listas? Bueno, tenemos entendido que justamente están la presidenta Diana Tamaín ayer anoche, como tú viste, pues dio una rueda de prensa donde ella dijo que lo antes posible. Nosotros también estamos atentos a esa información, estamos esperando porque también tú sabes que estos son tiempos, ¿no? A menos que suceda alguna cosa demasiado imprevista, pues yo personalmente pienso que esto se retomaría este mismo fin de semana. O sea, esto tiene que ser inmediatamente porque no son 4 papeletas, son algunas. Entonces la cantidad de imprimirse es bastante grande, aunque lo bueno es que el instituto que está encargado de esto de aquí, él tiene toda la maquinaria y la rapidez para hacer eso con el tiempo bien, ¿no? O sea, están bien a tiempo. Bueno, para concluir un poco, ayúdanos dándole un mensaje pues, a todos los ciudadanos y en especial a las mujeres, que sería bueno que también combinarla un poco a que vaya a ejercer el voto, ¿no? Gracias, Olga, gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, pues recordemos que para que nosotros como mujeres podamos llegar a votar,
La historia nos dice cosas bastante fuertes, ¿no? O sea, desde incendios en otros países, y aquí pues también la señora Porcel fue una de las más luchadoras sobre el voto de la mujer y también el ingreso de la mujer a la universidad. Entonces, nosotros tenemos que valorar esos esfuerzos, valorar lo que nos dieron nuestros antepasados y ejercer ese voto, especialmente hoy que la mujer tiene la oportunidad no solamente de tener ese derecho, sino también la oportunidad de alzar su voz cuando ve que las cosas no están bien y poder, en este caso, que estas elecciones están ya ejerciendo un derecho a la paridad, eso también es un escalón que la mujer ha ganado porque tiene más proporcionalidad y más forma de poderse estar en la política, porque antes era más difícil, ¿no? Así es, Cristina. Muchísimas gracias entonces por tu intervención y con nuestros seguidores regresamos luego de una pausa. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Olguita. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias por seguir junto a Facebook Live de periódico El Costanero. Y a continuación estaremos con el candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena, economista David Sabando Elzala.
la Alianza Únete Lista 100, conformada por el Movimiento Renacer Peninsular Lista 65 y el Partido Social Cristiano Lista 6. Él es el segundo candidato principal de este grupo. Muchas gracias, economista, por aceptar esta invitación. Gracias, Olga. Muy buenas noches con todas las personas que nos están viendo pues, a través de Facebook Live. Un abrazo enorme y fraterno a todos nuestros hermanos santelenenses, a los hermanos ecuatorianos. Un abrazo a todos. Gracias por la oportunidad también. Así es, muchísimas gracias también por la oportunidad de poder conocer un poco más de usted. Cuéntenos un poquito de dónde viene David Sabando. ¿Quién es? Bueno, soy un peninsular. Tengo 36 años, voy a cumplir 37, Dios mediante el 15 de febrero. Hice mis estudios primarios y secundarios aquí en la provincia de Santa Elena. De ahí por un tema deportivo viví fuera de la provincia de Santa Elena, me fui a la provincia del Guayas, en su momento a Pichincha también, me tocó vivir un poquito por allá. Termino mi universidad en la Escuela Superior Politécnica, mis estudios de economía, y también hice una maestría en administración de empresas en la Escuela de Posgrados del ESPOL, que es la SPAE. Y bueno, regresé a mi provincia hace aproximadamente unos 5 o 6 años atrás, perdón. Me tocó trabajar en algunas provincias del Ecuador por diversas situaciones, diversas oportunidades. Y bueno, me desempeñé ya dentro de la provincia de manera pública como director distrital de Educación de Santa Elena, también de la Libertad Salinas, después como gobernador de la provincia por aproximadamente 2 años y unos meses. Soy el cuarto de 6 hijos, soy padre también de 4, tengo ya 17 años pues de matrimonio, gracias a Dios. Eso es un poquito en resumen lo que he hecho durante mi vida, pues no, mi estimada Olga. Precisamente usted como ex gobernador de la provincia de Santa Elena y ex director distrital de educación, ¿cuáles serían sus más grandes logros, por ejemplo, en estas etapas? Bueno, con el tema de educación tuve la bendición, si se podría decir, de participar en la construcción de todas las unidades educativas del milenio dentro de la provincia de Santa Elena. Actualmente tenemos 3 unidades educativas. Me tocó en algún momento en la parte privada estar en la construcción de Juan José Casteló, que es en el cantón Santa Elena, en Limoncito. De ahí ya como director distrital me tocó finalizar la construcción de una unidad educativa del milenio que estaba durante algunos años olvidada, casi 3, 4 años por diversos problemas, que era en Cerezal Bellavista. Y después gestioné desde el inicio la construcción de la primera unidad educativa del milenio construida dentro de un predio que en algún momento fue un predio militar, que es la Eugenio Espejo, que se encuentra dentro del cantón Salinas. De ahí pues traté de regularizar la mayor cantidad de docentes, entregándoles obviamente después de sus concursos de méritos y oposición los nombramientos que corresponden, los nombramientos definitivos. Y así pues de esta forma o en estas construcciones de las diferentes unidades educativas he aportado, si se podría decir, con mi granito de arena. Y después en la gobernación pues fui una de las gobernaciones que primero siempre veló por la tierra comunal, ¿no? Yo creo que es un problema que tenemos al día de hoy, inclusive la ley de comunas es una ley un poco obsoleta ya desde aproximadamente 1940-41, tiene muchísimas falencias y una de esas pues es que no protege verdaderamente al comunero, y me tocó en ese espacio trabajar siempre de la mano de los presidentes de las comunas, de los presidentes de las parroquias, para que no se vulneren sus derechos y también velar por el territorio ancestral. Eso hice durante el tiempo que estuve en la gobernación, y obviamente la reducción de los índices delictivos, ¿no? Dentro de la provincia de Santa Elena,
los cuales llegamos a récords históricos dentro de la provincia por las estrategias y por el trabajo que se realizaba de manera conjunta y articuladamente con la Policía Nacional y las diferentes instituciones, con los comisarios, con el intendente, y así un poquito por mencionar dentro de los hitos, si se podría decir, dentro de las diferentes administraciones que tuve, tanto en educación como en la gobernación de la provincia. Precisamente dentro de lo que tiene que ver con las propuestas que usted está planteando, hay algunas que tienen que ver precisamente con los temas de seguridad. Sin embargo, un poco para ir adentrándonos en los temas políticos netamente, si bien es cierto, ha sido funcionario público, ¿cómo ya decide entrar a la política y entonces lanzarse a ser un asambleísta por la provincia de Santa Elena? Bueno, yo creo que la política está viviendo un tiempo sumamente diferente en el cual requiere de gente nueva para que pueda captar esos espacios que al día de hoy muchos nos han dado, por un lado, de qué hablar y por otro, que verdaderamente no han sabido trabajar de una forma correcta. Yo creo que esa necesidad de tener personas que trabajen por y para los hermanos de sus diferentes provincias, eso es muy importante por un lado, y por otro, pues, el afrontar esta decisión o el tomar esta decisión de ir a la asamblea o de participar para asambleísta es una decisión al día de hoy de valientes porque la imagen o la credibilidad de los políticos está por los suelos, por los pisos, debido a las diferentes situaciones que han ocurrido dentro del país, lo cual está, se podría decir que es una tendencia en ese sentido de que la gente no cree en la política, no quiere saber nada de la política, como decía, por las diversas situaciones, pero es de valientes pues afrontar estos retos y lo estamos afrontando de la mano pues de mi compañera que lidera la lista, que es María del Carmen Aquino, mi persona, David Sabando y Leonor Meregildo, tres peninsulares que desde nuestros diferentes espacios y desde nuestras diferentes experiencias queremos aportar para el engrandecimiento no solo de la provincia, sino del Ecuador entero. Precisamente vamos a poner un cuadro en este momento para dar a conocer el grupo de personas que está con usted precisamente en esta alianza lista 100, Alianza Únete, Renacer Peninsular, lista 65, Partido Social Cristiano, lista 6. Ahí tenemos como primera principal está María del Carmen Aquino, como segundo principal, David Sabando Elizalde, y como tercer principal, Leonor Meregildo Lainez, como primero suplente, Simón Bolívar Remache Moreno, segundo suplente, Doménica Magallanes Navarrete, y tercer suplente, Edison David Matamoros Zambrano. Ese es el cuadro de asambleístas de la provincia de Santa Elena en esta alianza. Cuéntenos un poquito sobre cada uno de ellos, por favor. Bueno, pues tenemos una mezcla, si se podría decir, de experiencia con juventud muy bien equilibrada, ¿no? Bueno, María del Carmen, una funcionaria de ya que estuvo en una elección, estuvo como concejal de la provincia, perdón, del cantón Santa Elena, participó para la alcaldía, quedó en segundo lugar. El alterno de ella, pues, es Bolívar Remache, una persona que ha trabajado con el tema, o dirigente pesquero, pues, a nivel nacional, una persona que ha aportado mucho en ese sentido. Yo también desde mi espacio. Doménica es una lideresa estudiantil, estudia en la Universidad Península de Santa Elena. Leonor Meregildo es una persona que ha trabajado con los microempresarios durante toda su vida, tiene a su cargo pues una empresa muy reconocida, una marca muy reconocida a nivel nacional, y ella ha ayudado o colaborado desde su espacio a que muchas mujeres emprendedoras puedan sacar a sus familias adelante. Y pues compañero, el ingeniero en este caso Matamoros, una persona también joven que busca pues desde esta posición poder que la juventud sea escuchada, que es lo que necesitamos y queremos al día de hoy. También, como decía, es una mezcla un poquito de experiencia con juventud, que creo que es lo ideal en este sentido, ¿no? Ahora hablemos un poco del plan de gobierno. ¿Qué es lo que usted lleva para la Asamblea?
Miren, nosotros de manera consensuada con nuestras compañeras María del Carmen y Leonor, hicimos nuestro plan de trabajo. Uno de los ejes principales es el tema de la tabla que tenemos al día de hoy, la tabla de consumo de sustancias sujetas a fiscalización, lo cual pues, si bien es cierto, por un lado no penaliza el consumo hacia el consumidor, pero de esto se vale pues el microtraficante. Eso queremos pues revisar por un lado en la Asamblea, pero más allá de esta revisión o una propuesta nueva, lo que también consideremos importante es que debemos de tener un plan. ¿Para qué? Para precisamente atender a estas personas con este problema de salud pública al día de hoy. Eso por un lado. Queremos trabajar también, o una de las propuestas son la creación de institutos tecnológicos superiores dentro de la provincia de Santa Elena. Si bien es cierto, nosotros contamos con una universidad que es la UPCE, pero que al día de hoy no abastece la demanda que tiene de manera local. Y también nosotros necesitamos esa mano de obra tecnificada que lo podríamos hacer dentro de estos institutos tecnológicos superiores. De ahí, pues con el tema de seguridad, queremos trabajar, o tenemos este plan de trabajo para trabajar no solo en la parte de continente, sino también en la parte marítima, que es donde siempre nuestros pescadores artesanales han sido golpeados por los piratas, ¿no? Entonces tenemos un esquema de trabajo primero ya trazado y también con planes y proyectos pues ya concretos y precisos, ¿no? Lo que decía anteriormente, el tema de la ley de comunas, una ley que al día de hoy no protege en este caso al comunero. Nosotros necesitamos que el comunero sea una persona sujeta a crédito, que pueda dejar en garantía sus tierras, para que puedan hacerlas producir. Y bueno, ha sido un sinnúmero de otros proyectos que esperamos pues de la mano y de la voluntad primero de Dios y de la mano pues del pueblo soberano podamos llegar a la Asamblea y poder hacer esos cambios que consideramos radicales dentro de nuestra provincia y que también consideramos que puedan ser utilizados en el Ecuador entero. Así es, usted como ex gobernador conoce de alguna manera que el tema de la seguridad es uno de los temas más complejos a la hora de manejar, y como bien sabe, las asambleas anteriores y sus dignatarios anteriores fueron los que al final de cuentas nos dejaron con esta tabla de consumo que ha sido muy perjudicial para nuestra juventud sobre todo. En ese caso, y en el caso de la seguridad, ¿cómo lograr ante una asamblea con distintos pensamientos, lograr unificar un criterio que lleve a una propuesta, esa propuesta que usted está precisamente presentando, llegue a tener un feliz término? Sí, yo creo que lo que usted acaba de resaltar, Olga, es precisamente, primero, la necesidad que tenemos como ciudadanos de poder primero resolver este problema tan complejo que se volvió el tema de la droga, porque al día de hoy lo vemos en las escuelas, en los colegios. Si bien es cierto, por el tema de pandemia no se ha podido ir a las instituciones educativas, pero es algo que con conocimiento de causa se lo digo, como ex director distrital, como ex gobernador, teníamos muchísimos problemas en ese sentido. Y claro, este problema de consumo va de alguna otra manera arrastrando el problema también de la seguridad, o mejor dicho, de inseguridad dentro de la provincia. Entonces, yo creo que primero trazarnos una idea clara de lo que usted antes mencionaba, de poder, yo creo que ninguno de los compañeros en su momento asambleístas electos no van o no apoyarían este tipo de proyectos, porque precisamente busca, no te puedo decir erradicar, porque es una palabra muy difícil, pero sí una herramienta que sea eficaz. ¿Para qué? Para que precisamente no condene por un lado el consumo, pero que tenga un seguimiento, un apoyo, otra oportunidad también para este ser humano de poder salir y crecer adelante. Le pongo como ejemplo la provincia. En Santa Elena solo existe un centro para poder tratar este tipo de problemas o adicción. Solo uno. Aquí hay según el CNE, hay 257,000 votantes, pero aquí viven más de 350,000, casi 400,000 personas. Viven por lo general aquí. Entonces, claro, es un problema muy, muy grande que al final del día solo tenemos un centro para atender, como decía, esta situación o este problema al día de hoy de salud pública. Entonces, yo creo que todos, no solo los candidatos o la gente común, yo creo que esto sí abarca, este problema nos abarca a todos como sociedad,
y yo creo que no va a haber mejor propuesta que primero en la que tengamos que pulir. Obviamente, existen ya estudios, existen cuáles son las provincias que más consumen, en qué edades consumen, y dentro de ojo, y nosotros como provincia de Santa Elena estamos por ahí casi que de manera fea, si se podría decir, liderando este tema en conjunto con las provincias grandes, porque aquí el tema del consumo es sumamente fuerte, pero queremos, como decía, elaborar esta propuesta por un lado, pero más allá de la propuesta per se, lo que se busca en realidad es poder atender a estas personas que, como decía, tienen este problema de salud pública que al día de hoy se lo hace de manera, por ejemplo, aquí en la provincia de manera ambulatoria. ¿A qué me refiero? Una persona tiene un problema de adicción, simplemente cogen, lo llevan a un subcentro de salud de manera ambulatoria, le dan cierta medicación y en 24 horas el señor esta persona que tiene este problema está ya en las calles nuevamente. Entonces, no, esto hay que obviamente tratarlo de manera profesional, y es lo que buscamos con nuestras compañeras candidatas a la Asamblea. Claro, porque como usted bien menciona, también este tema del consumo está declarado como un problema ya de salud pública, en donde ya no solamente se tiene que tratar a nivel de muy puntual en ciertos lugares, sino que ya se tiene que ampliar el radio de acción. Además, en temas de seguridad, usted también habla en torno a la seguridad marítima. Usted sabe que los pescadores todo el tiempo están sufriendo y viviendo la pérdida tanto de sus vidas como de su trabajo, que es la pesca. Y en alta mar, ¿quién es competente para poder generar acciones en conjunto que lleguen con esos planteamientos que bien pueda lograrse, pues ya de alguna forma erradicar esta problemática que se suma al tema de la droga precisamente, porque también por mar estamos viendo que está saliendo mucho este problema, ¿no? Claro, bueno, la entidad competente pues está más que claro que es la Armada del Ecuador, pero es increíble, Olga, que este problema, que es un problema por un lado de microtráfico, ¿verdad? O el consumidor, esto se convierte ya en un problema social. ¿A qué me refiero? A que esta persona, porque digamos, y pongamos como ejemplo mi provincia, la cual pues espero representar en el corto tiempo, este pescador que a lo mejor no tiene oportunidades porque, como usted muy bien le decía, robaron su motor, su embarcación, bueno, lo que sea, se ve tentado a tomar otras decisiones, y muchas veces estas personas son capturadas ¿dónde? En alta mar, en aguas internacionales, y bueno, al final terminan primero dejando una familia en dolor, una familia sin un padre, sin un hijo, sin un hermano, y eso se vuelve un problema ya de sociedad, y eso pasa muy frecuente a mí aquí en la provincia de Santa Elena, donde hay familias destrozadas por este problema de la droga. Entonces, claro, el tema de seguridad marítima va un poco encadenado, si se podría decir o mencionar, con este tema. ¿Por qué? Porque los pescadores se ven tentados. Entonces nosotros buscamos, y es más, es algo que quedó en algún momento ya sobre un compromiso presidencial, que la Armada del Ecuador se repotencie. El presupuesto no era mucho para atender este problema, era, si mal no recuerdo, eran $2,5 millones. Ya se tenía el proyecto, se tenía las lanchas que se necesitaba, y también anteriormente existía, pues no, para los pescadores el seguro pesquero, algo que es sumamente importante para ellos. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma podían recuperar esa inversión mediante el seguro y poder comprar nuevamente su herramienta de trabajo. Entonces también eso queremos proponer nuevamente, que esto regrese, el tema del seguro pesquero, y un poco pues a paliar, como bien lo mencionábamos anteriormente, Olga, pues este tema que, si bien es cierto, es uno que es el problema de la droga, pero que esta situación desencadena en el tema de inseguridad, en el tema de los robos, no tanto de los robos en alta mar, sino de las personas que se ven tentadas a tomar otra decisión al momento de ver mermada su trabajo, y aquí pues le dicen a ese trabajo, le dicen la vuelta, ¿no? Que van a alta mar con combustible y regresan obviamente ya vaciados de ese combustible. Entonces es un problema muy serio, Olga, que vivimos al día de hoy aquí dentro de la provincia y del perfil costero, pues, ¿no? Así es, como usted bien menciona, es una cadena, ¿no? Es una cadena en la cual hay un eslabón cada vez
ajustándose a esta gran cadena en donde también están los problemas que se dan a nivel penitenciario, porque si hay droga, hay robos, hay delincuencia, hay muerte, y todo eso conlleva a que hay que tener también sistemas penitenciarios que contribuyan, o sea, que ayuden a, de alguna forma, regenerar un poco esa situación, darle de alguna forma también a la sociedad algo que verdaderamente cumpla con el objetivo, que es el de reformar nuevamente a ese ser humano que ha cometido y delinquido por todas las circunstancias que se dan, y eso acompañado de la falta de educación, que como usted bien sabe, los institutos tecnológicos se suspendieron hace mucho tiempo atrás, justamente esta asamblea y la presidencia, y como usted mencionaba también los compromisos presidenciales, a veces van más allá de los compromisos realmente sociales, que es en donde estamos en este momento realmente inmersos, ¿no? Como usted mencionaba también, la provincia en un momento determinado del año pasado, justamente pasando los días de fin de año y en enero, antes de la pandemia, hubo una serie de delitos y situaciones que se generaron precisamente por eso, ¿no? Acompañado del hecho de la movilización humana también, ¿no? La movilización humana generando pues esos espacios vacíos, en los espacios vacíos, pues en este caso, hermanos de Venezuela vinieron, tomaron uso, posesión, y usted sabe, también hubo esta muerte de personas que en su momento salieron a la calle y que la encontraron justamente en manos de este tipo de personas. Entonces, todo esto es una serie de situaciones, y eso acompañado con el tema de la educación que usted menciona, que hay pues, los institutos tecnológicos superiores, que es lo que quiere reactivarse de alguna manera. ¿De qué forma lo plantearía? Porque ¿cuál es la preocupación finalmente? Es que estamos viendo que la Asamblea finalmente se dedica luego a otra cosa y no legisla y no se dedica a estos intereses que son verdaderamente sociales. Sí, sí, definitivamente, y ojo, eso ya se podría ver mediante el observatorio que se tiene, de ver cuántas leyes se han aprobado, cuántos proyectos verdaderamente se han presentado, cuántas reformas. Y yo creo que fácilmente nos quedarán debiendo los compañeros sin desmerecer el trabajo de uno y de otro, porque también no hay que ser tan injusto, ¿no? Pero por uno pagamos al final del día todos, ¿no? Lo que usted mencionaba es algo sumamente claro. Yo creo que al día de hoy nuestra bandera de lucha es la bandera del Ecuador. Y acunados pues bajo esta bandera debemos de, al final del camino, ya estando Dios lo permite en la Asamblea Nacional, dejar de un lado los colores institucionales y ponernos obviamente la camiseta del país, que es lo que necesita el Ecuador. Y yo creo que rescatando un poco sus palabras, Olga, y volviendo al tema un poquito de los compañeros que están en rehabilitación, que al día de hoy no están en una rehabilitación, pero todo esto conlleva a un sinnúmero de problemas adicionales que al final quien lo termina pagando pues es el ciudadano común y corriente y obviamente el país, pues, ¿no? Entonces yo creo que esta es la oportunidad para que la Asamblea del Ecuador, esta nueva Asamblea, primero pues se bañe de dignidad, de respeto, de trabajo. Al día de hoy se tienen aproximadamente 40, casi 50 asambleístas inmersos en problemas eh, judiciales, algo nunca antes visto, ¿no? Entonces yo creo que al día de hoy el Ecuador necesita de personas, de hombres, de mujeres valientes que quieran afrontar este tipo de situaciones, como enfrentarse pues a estas grandes, como ya lo mencionábamos, grandes mafias que lo que buscan es, por un lado, robarle al Ecuador, pero por otro, pues el gran perjudicado es el ciudadano común, pues, ¿no? Entonces, yo creo, Olga, que estamos en una posición positiva frente ante tanta adversidad. ¿Y por qué lo digo? Porque en los recorridos que hacemos, en los puerta a puerta, justo ahorita estaba en la comuna de Sinchal y también en la comuna de Barcelona, y la gente todavía al político le abre la puerta, escucha tu propuesta, y bueno, te es franco, si le gusta o no le gusta. Entonces yo creo que dentro de la provincia tenemos todavía esa tranquilidad de que todavía creen en la parte política, y nosotros buscamos precisamente legislar y legislaremos en conjunto con María del Carmen Aquino y Leonor Menegildo, precisamente también para presionar, si se podría decir, al gobierno nacional que invierta más en lo social, pues, ¿no?
que es algo que tanta falta nos hace. Así es. Ahora, se habla de propuestas a nivel presidencial, de campaña a nivel presidencial, en donde hablan y destacan el hecho de que van a promover un poco el hecho del porte y tenencia de armas. Ustedes, como asambleístas de la provincia, al ser electos, ¿estarían sumándose a ese pedido o a eso que están solicitando de pronto candidatos a la presidencia? O sea, yo le puedo hablar de manera personal, no podría hablar por mis compañeras candidatas, pero yo creería que no es tan prudente armar o dar permisos a todo el mundo para que puedan portar armas, sino las personas que verdaderamente deberían de portar como se está haciendo al día de hoy, ¿no? Yo creo que más allá del porte, lo que verdaderamente hay que hacer es trabajar en el tema de seguridad, más operativos, más inteligencia, armar de mejor forma a la policía, el poder que inclusive puedan utilizar armamento no letal, lo cual al día de hoy no se realiza. Entonces yo creo que la respuesta en ese sentido, con el tema de seguridad, no es porque usted tenga un arma y yo tengo un arma, voy a sentirme más seguro. No, yo creo que lo ideal sería que exista más seguridad en ese sentido. ¿Y a qué me refiero con seguridad? A que se haga un trabajo muchísimo más eficiente del que al día de hoy hace la Policía Nacional, ¿no? Yo creo que ahí se debería trabajar inclusive, a pesar de no ser de competencia de las Fuerzas Armadas, inclusive trabajar dentro del continente, dentro del territorio, para poder un poco mermar esta situación. Personalmente no considero tan factible, y lo digo y lo reitero de manera personal, darle arma a todo el mundo, porque eso precisamente llegar a la Asamblea para trabajar con el único objetivo de beneficiar a nuestro pueblo, a nuestros hermanos peninsulares, a nuestros hermanos santelenenses. Así que por un lado los invito a todas las personas que nos están viendo y retransmitiendo a través de redes sociales a que se unan a un proyecto nuevo que está liderado por Otto Vera Palacios, que es el alcalde del Cantón Santa Elena, y que todos, como decía, tenemos un objetivo común que primero es sacar adelante nuestra provincia, Santa Elena, y obviamente el mayor a este objetivo pues es nuestro país, nuestro lindo Ecuador. Así que espero yo que las personas sepan y tomen conciencia. En los recorridos que hacemos el día de hoy, había candidatos que nos contaba la gente, candidatos que les están ofreciendo obras, que les están ofreciendo hospitales, vías, alcantarillado, y son cosas que sabemos que no son competencia de los asambleístas. Entonces nosotros nos demoramos a lo mejor un poquito más con estas personas, explicándole verdaderamente que el trabajo de un asambleísta es legislar, fiscalizar, proponer leyes, reformar o derogarlas y trabajar en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay que tener claro el panorama en esta situación, Olga, y como te decía, invitar a absolutamente todos los hermanos santelenenses a que se unan, esta que es una propuesta totalmente nueva, con gente joven, gente con experiencia, y que tiene como objetivo principal sacar adelante a nuestra provincia de Santa Elena. Muchísimas gracias al economista David Sabando Elizalde y de la Alianza Únete, lista 100, conformada por el Movimiento Renacer Peninsular, lista 65, y Partido Social Cristiano, lista 6. Él es el segundo candidato principal. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Olga, y a todas las personas. Un abrazo y que Dios los bendiga. Gracias. Con ustedes regresamos luego de la pausa. Ya volvemos.
De esta manera hemos llegado a la segunda semana de este programa Conciencia Electoral. Gracias a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes que siguen este programa para así poder realizar la mejor decisión, sobre todo informada. Y antes de despedirnos, quiero dejarlos con una frase de John F. Kennedy, que dice: la ignorancia de un votante en una democracia perjudica la seguridad de todos. Entonces, los invitamos a reflexionar este fin de semana y nos vemos la próxima semana con más invitados. Una buena noche.